habíamos explicado la primera parte del artículo y dijimos que en el Código Fiscal de la Federación no tenemos una definición exacta de lo que es el aprovechamiento, ¿no? En el artículo 2 y 3 y 4. A ver. ¿Qué entendemos entonces por derecho, producto y aprovechamiento, que son tipos de impuestos? Cuéntenme. Profesora, aprovechamiento son los ingresos que percibe el Estado, ¿no? ¿Y los otros no? Y producto, no sé, si no estoy muy segura. Todos son ingresos que percibe el Estado. Pueden contraponerlo con lo que dice el Código Fiscal. ¿Qué dice el Código? Ay, sigue. Creo que está haciendo patrulla. Creo que ya lo encontré. Es el... No, espera. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Los aprovechamientos también... A ver, otra vez, espérate, porque te fuiste muy rápido y entonces, ¿qué? Los ingresos que recibe el Estado por sus funciones de derecho público. Ajá, que son distintas a las contribuciones. Y dice de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. ¿Distintos a los que perciban las empresas de participación estatal? No, de los que obtengan, o sea, son distintos a las contribuciones y parten de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados. Yo encontré que un aprovechamiento, bueno, los aprovechamientos son los ingresos que el Estado obtiene por la utilización o explotación de servicios públicos. Y esa parte que comenta mi compañera de los ingresos derivados de financiamientos y así, son los que se consideran aprovechamientos. Y ahí también podrían entrar la realización de obras de infraestructura. No sé, pues eso se supone que ustedes me tenían que decir cuál era la diferencia entre cada uno. Porque el código no es muy claro. Entonces, ¿qué yo onda? tengo que los derechos son más, bueno, son aquellas contribuciones que hacen referencia a los bienes del dominio público
los productos únicamente a las contraprestaciones y los aprovechamientos corresponden a los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público. Pero estos no se van a meter con lo de las contribuciones. Es que en los de aprovechamientos no lo entendí muy bien porque el artículo 3 me parece que maneja el Código Fiscal, viene muy revuelto. Pues es el tercero, el cuarto creo que es el de los productos y derechos. Entonces necesitamos ver qué onda con eso. Porque aquí viene el concepto. No viene como tal completo, pero aquí viene. Necesitamos identificar esos tres desde ahorita. Y cuando lleguemos a código ya se los tienen que saber de memoria. Por eso se los dejé. Pero no me están dando nada. ¿Quién más tiene información? Y las personas que me dieron nada más me lo dieron así como que lo leyeron, lo buscaron, pero no lo captaron. No pueden establecer una diferencia. ¿Alguien más? ¿A poco solamente tengo 3 Bueno, personas? yo tengo que el aprovechamiento, como dijeron, son los ingresos del Estado que son por derecho público, y los productos igual son ingresos del Estado, pero estos son de derecho privado. Ujú. Y tengo que, por ejemplo, los ingresos de los productos pueden venir de explotación de tierras y aguas. A ver, los productos son los de derecho privado, ¿verdad? Sí, y por arrendamiento de tierras, construcciones y por enajenación de bienes. Profesora. Ujú. Sí. Bueno, yo encontré que los derechos son ingresos que percibe el Estado, pero su naturaleza jurídica es el de una contribución, y los aprovechamientos es lo mismo, pero son diferentes a una contribución. Esa es la diferencia que yo encontré. Todos son contribuciones Pues es que eso fue lo que encontré. con distinto nombre. Las contribuciones se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad social, espérame un segundo. Aparte como me andan llame. Contribuciones de mejoras, productos, derechos, aprovechamientos. Y por último tenemos los accesorios, que son las multas, los recargos, las actualizaciones, las gastos de ejecución y gastos por honorarios de servicios administrativos. Entonces, todo eso son ingresos tributarios. Profesora, Todos, absolutamente todos, tienen que ver con una función del Estado. La diferencia entre cuál y cuál. Entre aprovechamiento, creo que es la de que pues los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, eso es lo de los aprovechamientos. Y en productos, pues las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado, en sus funciones de derecho privado. O sea, la diferencia sería esa, que por ejemplo, los aprovechamientos son de derecho público, sin embargo, los productos pues sería más enfocado al derecho privado. ¿Y entonces los derechos qué son? Es que los derechos vienen siendo por el uso o goce de los bienes, ¿no? Esa sería la diferencia. Que es más por el uso. ¿Y eso es de derecho público y por la o de derecho prestación privado? de ciertos servicios. ¿Y cuáles son los ¿De servicios? dominio público? ¿Los derechos son de dominio público o privado? ¿Qué? ¿Mm?
¿Cuáles son los que, perdón? Es que no lo escuché. Los derechos son de dominio público o de dominio privado. Público. Necesitamos diferenciarlos bien, los tres. No podemos entenderlos así. ¿Quién más? Todos los que ahorita están señalándolo tienen evidentemente una participación, pero necesito más información, porque todavía no lo puedo cuajar conforme lo que dice acá. Profe, bueno, no sé si ya lo comentaron porque se me desconectó un poco el internet, pero yo encontré que, o sea, que los derechos son las contribuciones. A ver, Que- acércate al micrófono porque casi no te oigo. ¿Ya me escucha? Sí, ahí te Bien. escucho. Ok. Que yo encontré que los derechos hacen referencia a las contribuciones que establece la ley, excepto cuando son prestados por organismos descentralizados y por órganos desconcentrados. Eso es lo que Y dice el código, ¿no? Ujú. O sea que, y por lo que entendí, son con casos que no están previstos en la ley, ¿no? No, pues tienen que estar previstos en algún lado. Acuérdense que las leyes no son limitativas. Todo impuesto tiene o contribución tiene que estar en alguna parte. Toda contribución tiene que estar en una parte regulada. O sea, yo no puedo cobrar cosas que no están reguladas. Entonces, esto en alguna parte de la ley tiene que estar. Y ese es el tema. Aquí ya habíamos identificado. ¿En qué? En el Código Fiscal de la Federación. Sí, ahí vienen unos conceptos generales, pero sin embargo de aprovechamiento te dice que son todas aquellas de funciones de derecho público que no son contribuciones. Y las que no son, y todas las demás también son. Entonces, ¿qué onda? Necesito saber en dónde están. Yo encontré algo de derecho, no sé. A ver, una a la vez, no se peleen. Acuérdense que todos pasan, peques. Bueno, yo Adelante. de hecho es la cantidad que se paga de acuerdo con el arancel por la importación. Y bueno, ya de ahí que todo lo que han dicho mis compañeros, que son contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. ¿Y cuáles son los aranceles que existen en México? Profe, encontré otra parte, no sé si escriba, pero dice que pues estos son bienes, bueno, los derechos son bienes públicos, pero que su uso privado requiere de que las empresas transmitan un permiso, y este permiso es lo que estaría cobrando el Estado. Eso sería la diferencia en el derecho. Ok. Ese me gustó más. De hecho, hay un ejemplo. Bien. Bueno, no sé si lo puedo comentar. Ajá, ¿cuál es el ejemplo? Por ejemplo, si quieres poner una escuela privada, tienes que pagar pues, los derechos al gobierno para que, pues, a través de la Ok. Para que la Secretaría de Educación Pública te dé un permiso, bueno, básicamente en derechos tenemos muchísimos ejemplos. Pero bueno, vámonos uno por uno. De acuerdo a esta cosa, la Constitución, ya habíamos visto lo que era la propiedad originaria, que se constituía en propiedad privada y que el Estado, ya que es el dueño de todo, tiene el derecho de constituir N cantidad de modalidades a todo lo que le pertenece. ¿Ok? ¿Qué es lo que le pertenece al Estado? Bueno, más adelante lo tenemos, ¿qué es esto que está aquí? Mire. Todo, básicamente todo lo que tiene en el territorio. Ahorita lo leemos. Ya está muy largo. Todo esto es del Estado, más esto.
son esos dos parrafitos. O sea, todo. ¿Ok? Pero ahorita vemos qué es lo que le corresponde. La nación en todo tiempo puede imponer ciertas modalidades, como la propiedad privada. ¿Cuál es la modalidad de la propiedad privada? Básicamente es el impuesto predial que yo todo el tiempo estoy pagando año con año por ser poseedor de una casa. Entonces, esa es una de las modalidades, es un impuesto. Significa que si tú vas a comprar en propiedad privada, implica que tienes la lana, el capital para poder hacerlo, y por ese solo hecho vas a poder pagar las contribuciones que corresponden a que yo te dé en ese bien en propiedad privada. Yo está, ¿ok? Hasta ahí no tengo problema. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo habíamos comentado. Bien, entonces, dice que también va a regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. ¿Qué son esos elementos naturales susceptibles de apropiación? Pues todo aquello que puedo utilizar, o sea, utilizar, explotar, por ejemplo, ¿qué tendríamos aquí? Petróleo. El agua, la luz. ¿El petróleo entraría Madera. aquí o en derechos? El agua y la luz. El agua y la luz no entran aquí. El agua es un derecho. De hecho, cuando tú ves tu recibo de agua, dice derechos por suministro de agua. Por ejemplo, otro derechos es el pasaporte. Por ejemplo, cuando vas a poner un bar, el uso de suelo, el derecho de uso de suelo. Por ejemplo, ¿Como lo del tren Maya? El Tren Maya no es ninguno de estos. O sea, lo de las Es una tierras que contribución de tomando. mejoras. El Tren Maya es una contribución de mejoras. Profesora, ¿podrían serlo en este caso como los cenotes o estas zonas que se apropia el Estado de la naturaleza? Pues no se apropia. ¿Por qué no se apropia? Porque Bueno, aquí dice, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, la plataforma continental, los zócalos submarinos, las islas, en todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas, yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extrañan metales, metaloides, utilizados para la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal, de gema, las salinas formadas directamente por aguas marinas, los productos, aquí tengo el otro, derivados, déjenme lo pongo con verde porque luego no los encuentro. Derivados de la descomposición de rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos. Los yacimientos minerales orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizados como fertilizantes. Los combustibles, ¿de dónde salen los combustibles? Pero aquí, ojo, combustibles minerales sólidos. Aquí está el petróleo. Ahí lo tienen. Y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o sea, todo lo que salga de esta madre, y el espacio situado entre el territorio nacional en la extensión y términos que fija el derecho internacional. Y también son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, que era el tema que traíamos con lo de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Las aguas marinas interiores, las lagunas, intermitentemente con el que estén, ahí donde estoy, ligados directamente a las corrientes constantes, los ríos, sus afluentes directos e indirectos desde el punto del cauce de que inician las primeras aguas permanentes, intermitentes, torrenciales hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas, esteros y propiedad nacional. Las que en las corrientes constantes e intermitentes o sus afluentes directos e indirectos, cuando el cauce aquellas en toda extensión la parte del país o en parte del país. Sirva de límite del territorio nacional, este es el río Bravo, por ejemplo, a dos entidades federativas o cuando
pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República. La de los lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas estén cruzados, ¿de acuerdo? Cruzadas con líneas divisorias de dos o más entidades de la República y en un país vecino, cuando el límite de la ribera sirva de lindero entre dos entidades marítimas, cauces, vasos, riberas, etcétera, etcétera, las aguas del subsuelo, aprovechamientos. Aquí tenemos otra vez la palabra de aprovechamientos. Las aguas del subsuelo que puedan ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exige el interés público se afecten otros aprovechamientos como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran, en los que se encuentren sus depósitos, por si se localicen en dos o más predios, todo es propiedad del Estado. Y todavía dice aquí, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible. ¿Ok? Esto es importante. Vamos a ponerlo con amarilla. Y después de eso, aquí empieza la explotación, el uso o el aprovechamiento de recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. Ok, ahí tengo lo que es un derecho, digo un aprovechamiento. ¿Qué onda con esto? Y en la definición decía que eran las funciones de derecho público del Estado por la utilización o explotación de, aquí está, explotación, uso o aprovechamiento de recursos. ¿De quién? Del Estado. Entonces, ¿cuáles son las que por derecho público le corresponden al Estado? Pues todo lo que acabamos de decir. Sí. Las concesiones sobre estas, absolutamente todo. Todo esto, lo que tenga concesión sobre esto, por ejemplo, Cemento Tolteca tiene una concesión para explotar la mina de Tula Hidalgo. O no sé, Cemex tiene la concesión para explotar la mina que está en también otra del al lado, por ahí, hay muchas ahí, ¿no? En Tula. Y hay otra, no sé, Cemento Cruz Azul tiene la concesión para explotar la mina del lugar que se llama Cruz Azul. Todas esas, ¿qué son? ¿Qué significa? Que una vez que yo te otorgo la concesión, te voy a cobrar una cantidad específica para que tú explotes, te voy a dar chance de que lo explotes porque tienes la maquinaria, el equipo, la infraestructura para poder hacerlo, pero te voy a cobrar ciertas cantidades porque al final del camino, esa mina, ¿de quién es? Pues del Estado. Entonces tú no puedes andarla explotando a diestra y siniestra, te vas a quedar con una módica cantidad, pero a mí me vas a pagar también un porcentaje considerable de esa explotación, de lo que obtengas por explotar esos bienes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son bienes de derecho público que en teoría la nación tendría la obligación de explotarlos, pero la nación no tiene la infraestructura para realizar esa explotación. ¿Ok? Entonces, ese es el sentido de un aprovechamiento como tal. Por eso dice que esos pueden ser obtenidos ya sea por órganos descentralizados, por empresas de participación estatal mayoritaria o por algunos otros, ¿cómo se llama? Por financiamientos. Por ejemplo, hay bienes que yo no tengo el dinero para explotarlos, pero sí puedo obtener financiamiento para que otros los exploten por mí como Estado. ¿Ok? Por ejemplo, eso lo puedo hacer a través de un organismo descentralizado, como puede ser a lo mejor alguna de las comisiones,
como puede ser inclusive el mismo SAT, ¿ok? Y si no, para esos efectos, constituyo las empresas de participación estatal mayoritaria y minoritaria, que en este caso las que podrían llegar a explotar bienes del dominio público serían las empresas de participación estatal mayoritaria, ¿ok? ¿Cuáles son esas empresas de participación estatal mayoritaria? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Búsquenselo, por favor. ¿Podría ser Pemex? Pemex es una empresa de participación estatal mayoritaria. No sé, pregunto. Hay una lista ahí enorme en el internet. Chéquense si Pemex está ahí. ¿Ya lo tienen? Profesora, la de servicios aeroportuarios de la Ciudad de México. ¿Aeropuerto y servicios auxiliares? ¿O cuál es el? Pues ¿Cuál me es ese? parece, o sea, me aparece esa como una lista de empresas de participación estatal Ajá, ¿está mayoritaria. Pemex? También está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Sí está o no está? No, Pemex no está. Pemex no está. Pues, ¿seguros que no está en participación estatal? Sí es una empresa del gobierno. Es una empresa estatal productora. ¿Dónde queda? ¿La UNAM dónde está? Si no mal lo recuerdo, están en las paraestatales. Son empresas para el Estado. Por eso se les llama paraestatales. ¿Ok? Bueno, entonces, no están estas, pero sí están algunas como los aeropuertos, como, ¿qué más? ¿Alguna otra más o menos de relevancia? Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Los ferrocarriles, ok, CFE. ¿qué más? La comisión, ajá. Federal de Profesora, Electricidad, ¿qué más? la UNAM aparece como organismo público descentralizado. ¿De quién? ¿En dónde aparece esto? Pues eso lo encontré. En la página de la UNAM, que está mal. No, bueno, en una página del gobierno, pero no sé si esté actualizado. No puede ser descentralizado porque tendría que depender de una empresa centralizada o de una parte centralizada. ¿Y las centralizadas quiénes son? Pues las secretarías de Estado. Eso significaría que la UNAM depende de la Secretaría de Educación Pública y eso no es cierto. Entonces, aunque diga que es descentralizado, eso está mal. El estatuto orgánico ni siquiera dice eso. Es una de las paraestatales. Son empresas generadas para el Estado, por el Estado, que van a hacer una función estratégica dentro del Estado. Y no pueden estar unidas a ninguna otra parte de la administración pública federal por esa razón. Entonces tenemos a un organismo autónomo que no pertenece a la SEP, no es descentralizada la SEP. ¿Cómo está compuesta la administración pública? Ejecutivo federal, o sea, presidente. Después del presidente están las secretarías de Estado, las consejerías, etcétera, etcétera. Y después de eso vienen los organismos descentralizados, que son las que dependen de las secretarías de Estado. Después de los centralizados tenemos a los desconcentrados, que también dependen, pero con patrimonio propio,
Luego, ¿qué más tenemos? A las paraestatales, que en este caso entran todas esas empresas. Y después de eso tenemos a las empresas de participación estatal minoritaria y mayoritaria, como las que estamos viendo en este momento. Y después de eso también tenemos a los fideicomisos públicos. ¿Ok? Inclusive tenemos hasta bancos, como Banjército, Banrural, y ahora el casi Banpobre, porque acaban de abrir otro. Tenemos Banobras, tenemos los fideicomisos públicos, ¿okay? Las instituciones que se encargan de llevarlos o se encargaban, a lo mejor desaparecen. Bueno, no creo que desaparezcan todas,